Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de un podcast más. Hoy nos acompaña. Hoy nos acompaña Javier en este capítulo de un podcast más, nuestro queridísimo hermano, Pastor Carlos Solís. Bienvenido, Pastor. Bueno, muchísimas gracias, amados. Es un placer, es una bendición poder estar con ustedes y llegar a través de este medio a distintos puntos, y yo sé que el Señor se va a glorificar a través de nuestra vida en esta noche y va a impactar muchos corazones. Así es que gracias por la oportunidad que me dan de poder estar con ustedes y por aquellas personas que van a dedicar su tiempo a ver este video, que va a ser de mucha bendición. Muchas gracias por acompañarnos, Qué Pastor. privilegio para nosotros poder tenerlo acá con nosotros. De veras nos sentimos muy contentos. Toda la semana hemos estado, pero un poco nerviosos por hoy. Quiero iniciar leyendo Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Algo que no hacemos habitualmente en el canal, pero dice así: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Otras versiones dicen: no lo tengas por tardanza. Y es exactamente de eso lo que queremos abordar hoy, de que Dios siempre llega a tiempo, siempre llega en ese momento preciso, ese momento en el que tal vez creemos que ya no hay solución, pero ahí Dios obra. Pastor, ¿qué nos puede decir acerca de eso? Pues bueno, yo tengo mucho testimonio que compartir referente a eso, pero quiero abordar un poco el tema en cuanto a lo personal, en el ministerio que el Señor nos había entregado en su momento, y en ello estamos ejercitándonos, aprendiendo cada día. Yo he escuchado mucha historia que cuando Dios llama, Dios da todos los instrumentos necesarios, ¿no?, para poder trabajar, para poder hacer la labor que el Señor ha demandado. Pero yo también he aprendido que en medio de ese llamado hay escasez, hay aflicción, hay necesidad. No es todo como muchas veces muchos dicen, porque es fácil saltar el proceso y contar el final. Pero yo creo que para que la gente se identifique con nosotros hemos de contar completo la historia para que entiendan que no solo es color de rosa el camino, como se dice. Este camino es de valiente y requiere muchas cosas, y de hecho los milagros más grandes que he visto en estos 7 años de ministerio que tenemos caminando con el Señor ha sido en tiempo de mucha aflicción, en tiempo de mucha escasez, en tiempo de mucha guerra, pero hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y una de las cosas que le quiero compartir referente a eso ha sido que el primer año que empezamos a pastorear, empezó el tema del COVID, y llegó un momento dado que la gente por temor dejó de asistir a la iglesia. Y claro, empezó a menguar lo que es en sí la economía, y llegó a un punto que no pudimos sostener la obra del Señor. Y tuvimos que tomar la determinación de entregar el lugar donde estábamos y empezar a reunirnos en parque. Así es que eso ha sido tremendo. Para muchos fue algo muy chocante, muy fuerte, pero yo creo que deberíamos de entender unas cosas. Dios siempre nos va a pedir lo que tenemos a mano. ¿Se recuerdan ustedes la viuda de Sarepta? Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Habla de esa historia, ¿no? De lo que cuando Elías fue y le pidió agua y después le pidió pan y le dijo: solo tengo un poco de harina y ¿qué más? De aceite, ¿no? Que es para tostar, comer, y después esperar la muerte con mi hijo, dijo la mujer. Pero sin embargo el Señor lo envió a Elías en aquel lugar, y el Señor hizo una obra tremenda en medio de la escasez de aquella familia. Y así también el Señor nos mostró su poder, su presencia. No nos dio un local más grande en Madrid, pero sí tuvimos una historia con una familia que
que en su momento nos conocimos así fugaz, digamos, vino un día a la casa del Señor, luego de visita y no volvió más. Y le llamábamos, le decía, hermana, venga a la casa del Señor, vamos a alabar, vamos a adorar al Señor, le invitábamos siempre, sí, sí, voy a ir. Tenía un niño y una niña, el niño tenía como 2 años. Y resulta ser que un día de eso me llamó como a la medianoche la mujer llorando y me dice, pastor, mi hijo está muy mal, le estoy llevando al hospital. Vale, hermana, vamos a orar. Nos pusimos a orar. Al día siguiente amanecimos con un testamento de parte de la madre llorando, diciendo que el niño necesitaba una intervención quirúrgica, que tenía que hacer un trasplante del corazón. Y sabiendo que eso era difícil, y tenía el niño solamente 2 años, 2 años y medio. Y claro, nos pidió entonces, dice, pastor, me dijo el médico que solamente un trasplante del corazón puede salvarle la vida. Y me dice que pueden tardar días, pueden tardar semanas, hasta meses, hasta que yo encuentre a alguien que nos pueda donar ese corazón para ese niño. No pasaron 24 horas desde que nos hemos puesto en oración con la iglesia, que hubo respuesta del Señor y se hizo el primer trasplante. Y en ese primer trasplante nos gozamos todos por la respuesta tan rápida del Señor, ¿no? Para con ese niño. Y resulta ser que a los 3 días rechazó ese órgano el cuerpo del niño. Y tuvo que volver a quitar ese corazón y tener que esperar por otro trasplante. Así es que como volver a empezar de nuevo. Pero la madre estaba, toda la familia estaba por el suelo. Pero nosotros seguíamos declarando, a pesar de las circunstancias que pasaban, estábamos declarando vida, estábamos declarando salud, estábamos declarando una pronta recuperación. Y pasaron como 4 días de ahí en más que le donaron otro corazón. Y en ese interín de la segunda intervención, el niño tuvo como que tuvo un coágulo en el cerebro y le dijeron los médicos que quizá de eso no salía el niño. Y estuvo así varios días. Llegó un momento dado que la mamá lo dejó al niño al hospital y tuvo que ir en el culto donde nosotros hacemos los días sábado, día domingo en el parque. Y cuando le vi venir a la madre, el Señor me dijo, le vas a decir que el niño no va a morir, que va a vivir para ver mi gloria. Y era una madre que conocía al Señor, luego se han apartado del camino del Señor. Y yo creo que cuando uno se enfrenta a una cosa tan difícil y tan seria entre la vida y la muerte, es complicado. Y claro, yo confié en la palabra que dijo el Señor y solté esa palabra. Le dije, cuando usted está viniendo allí, cruzando ese puentecito que viene de aquel lado, el Señor me mostró y me dijo esto de su hijo. Yo sé que usted viene en busca de una palabra del Señor, le dije. Y el Señor te manda a decir que el niño no va a morir, sino va a vivir. Y el niño después de 2 años ahora está en la casa. Dios sigue haciendo cosas tremendas. Pero muchas veces nosotros tenemos miedo a los desafíos, a las circunstancias, a la dificultad, a los problemas. Pero vemos la mano de Dios, que Dios nunca llega tarde. En cualquier situación Dios nunca pierde el control. En cualquier situación siempre Dios gobierna. Pero cuando nuestra seguridad se mueve, es cuando también nuestro corazón se quiere mover. Y queremos empezar a desesperarnos. Pero es cuando nos dice el Señor, ten paz, ten confianza, que yo estoy en control de las cosas. Así como dice la Escritura, que toda palabra que sale de la boca de Dios no va a volver a Dios vacío, sino que Él hará para el fin, para el quien haya sido enviada, dice la Escritura. Así es que ese ha sido haciendo muy corto y breve, porque es una historia bastante larga, en esa situación que hemos vivido con esa familia, pero ha sido la mayor crisis que hemos vivido en el ministerio. Daba ganas de decir, pues esto no es para mí, lo suelto todo. Sin embargo, de ahí cuando cerramos eso, de hecho la mitad de lo que estaba con nosotros
renunciaron. Y el Señor nos trajo a un pueblo aquí en Toledo. Estaba lleno de maleza, lleno de escombros. Vinimos a trabajar, hermano, con los niños, con mis hijos. Vinimos a trabajar y a reformar lo que era un granero. Y empezamos a juntar ahí las almas. Y el Señor nos dijo, yo le estoy preparando para cosas mayores. Cuando yo le llevo de nuevo de aquí a Madrid, va a ser para cosas más grandes. Y estamos viviendo en ese tiempo crono de Dios, de que cuando Dios dice que va a hacer algo, se determina a hacer con nosotros. Cuando nosotros nos paramos a la voluntad de Dios, Dios hace las cosas a su forma y a su manera. Y yo creo que no hay mayor gozo para nosotros como hijos de Dios y como siervos de Dios, de poder estar en el centro de la voluntad de Dios y ejecutar los planes de Dios y saber para qué hemos sido creados, saber hacia dónde va, hacia dónde Dios te dirige. Porque yo creo que muchos de nosotros en estos tiempos nos cuesta entender para qué hemos sido llamados por Dios, para qué hemos sido creados. Parece ser que nos conformamos en ir y venir, ¿no? Pero no es esa la voluntad de Dios, sino es una función para algo específico. Hemos sido creados único y exclusivo por Dios y para afectar a mucha gente. Así es que si me extiendo un poco, hermano, discúlpenme, pero no para nada. Tengo tantas cosas que expresar del Señor que nos ha sorprendido y nos ha maravillado. Pastor, a mí la historia que usted nos cuenta de este niño con la situación que pasó con el trasplante, que seguramente para la mamá fue las primeras 24 horas una eternidad, una angustia, una incertidumbre, y esa alegría al ver el primer trasplante y la acepción que pudo ser ya para la iglesia también, que eso fuese rechazado y empezar desde cero. Y si usted me hace recordar en la vida de nuestro Señor, de Jesús, cuando le están avisando que Lázaro está mal, y Jesús no se apresura, sigue sus actividades, y llega 4 días después, cuando le dicen, ya no hay nada que hacer, ya mi hermano ha muerto, si hubieras estado aquí. Entonces, y vemos el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró, pero hizo también, la palabra de Dios tiene poder. Entonces, ¿por qué cree usted que a veces pasan estas cosas, que el Señor toma su tiempo, aunque signifique para nosotros angustia, temores? A ver, Él llega y toma control de las cosas, pero ¿por qué no es instantáneo o el mismo momento que nosotros requerimos? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene con eso, con ese tiempo de espera, como esos 4 días que Él tomó para llegar? Es que es difícil explicar un poco ese punto, ¿no? Porque de hecho, como usted está diciendo y la palabra mismo lo menciona, parece ser que llegó tarde Jesús. Parece ser. Pero la historia ha sido distinta, al igual que con la hija de Jairo, ¿no? Me recuerdo la hija de Jairo. También. Que se fue a tirar a los pies de Jesús, mientras que la multitud estaba en gozo porque veía a Jesús, y él se fue a tirar ahí quebrado porque su única hija estaba agonizando en su casa. Y entonces decidió Jesús y dice, vamos para tu casa, pero por el camino recibió una mala noticia diciendo que ya ha fallecido la niña, ¿no? Ya dice, ¿para qué molestas al maestro? Y pareciera que de nuevo Jesús llegó tarde, pero Jesús nunca llega tarde. Él sabe el tiempo perfecto, cuándo y dónde y cómo tiene que llegar. Y siempre es para que Él se glorifique, para que Él se enaltezca y para que el nombre del Padre sea exaltado. Así es que lo que hace Dios es tremendo. Es inexplicable, es inexplicable, es difícil explicar con lo finito que somos nosotros aquí y en toda área. Somos finitos para entender tanta maravilla de Dios, tanta grandeza de Dios. De hecho, puedo compartir otro testimonio que viví en lo personal. Esto fue muy poco tiempo cuando empezamos también el ministerio. Un día menos pensado tuve como una arritmia del corazón a 249.
Cuando llegué al centro de salud más cercano estaba el corazón latiendo a 249 cuando tenía que ser por más o menos por 100 por minuto. Y el mío estaba latiendo el doble más la mitad, como 2 corazones y medio. Y cuando llegué allí, llegué entre tanta lluvia que cayó por el camino que casi no veíamos. Llegué allí y dice, yo no sé cómo este hombre llegó vivo aquí. Porque según dicen los médicos que prácticamente no tenía signo de vida en mí. Y de ahí me trasladaron al hospital central. Y ahí conocimos a una familia que era bastante numerosa, que ahí el Señor obró un milagro tremendo. Que el hombre estaba por el mismo problema que yo tenía, por una riña del corazón, y tenía como 70 años el hombre, era un patriarca, un gitano cristiano, según ellos dicen. Yo no conozco mucho de eso, pero la verdad que necesitaba mucho de Dios. Entonces este hombre estaba allí ya unos días antes que yo, y le dije, lo iban a llevar a quirófano para que le puedan intervenir. Y le dije, vamos a orar antes de que vaya. Si es del Señor, que los médicos te intervengan, así será. Pero si no es del Señor, el Señor va a hacer su obra y usted va a regresar de allí como ha ido. Y no pasó una hora, regresó el hombre, sin haberse sido intervenido por los médicos. Le volvieron a chequear y dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Oh, Sharramacaya. Y el hombre vino sorprendido y me dice, no me intervinieron al final porque dicen que no tengo nada. En una ocasión yo escuché. Pero fíjese, entonces el hombre en sí se pregunta y dice, si con él pudo hacer el Señor, ¿por qué no hizo conmigo? Es la pregunta que uno hace, y muchas veces si vamos a tratar de la lógica para tratar de entender a Dios, es difícil entenderlo. Pero muchas veces Dios permite que pasemos nosotros algo para usarnos como instrumento para hacer algo con otro. Y muchas veces nosotros nos frustramos, muchas veces nosotros, como decimos en nuestra tierra, renegamos. Y empezamos a decir, Señor, ¿pero por qué a mí? Pero el Señor sabe lo que hace. Así es que yo me quedé en el hospital y por el que oré se estaba yendo. Y digo, esto es una locura, pero ha sido tremenda, porque las hijas que tenían estaban en un problema matrimonial terrible. Y lo empezó a administrar ahí mi esposa, y la presencia de Dios se derramó ahí en medio nuestro en pleno hospital. Y de repente entra corriendo la enfermera y dice, ¿qué están haciendo aquí? Le digo, estamos orando. Me dice, ora pero sin que el corazón te explote, porque está a punto de explotar el corazón. Digo, por sentir la presencia del Señor cualquier cosa, y por tenerla al Señor cualquier cosa. Pero bueno, así es el Señor, y han sido restauradas esa familia, y la verdad que tuvimos una ocasión de ir a visitarlo y después nunca más supimos nada de ellos, pero el Señor hizo el milagro. Porque muchas veces que por medio nuestro no podemos llegar a entrar, porque aquí en el hospital, por ejemplo, es difícil entrar, y en aquel entonces mucho más, porque estábamos como muy encerrados en esa zona, porque con el corazón es muy delicado. Estábamos con mal capaz. Pero bendito sea el Señor que ha hecho esa obra, y ese Señor pudo, cuando empiezo a pensar, quién sabe si en esa intervención no iba a perder la vida, pero el Señor hizo un milagro en él y no tuvo que pasar por ese proceso, y fue a casa sano por la gloria del Señor. Yo tengo una historia. Es el Dios que llega siempre a tiempo. Aunque no entendamos cómo trabaja Dios, Dios sabe cómo trabaja. Es una forma indescriptible. Y cada día nos maravilla el Señor. Fíjense que yo quiero compartirles una historia. En mi trabajo yo me dedico al área de pintura de casas exteriores. Entonces, una mañana estaba con mi compañero haciendo unas cosas, y yo le envié a él a que se moviera. Y yo fui a buscar uno de los equipos pesados, que se trabaja con altura. Ese equipo yo lo iba a usar hasta por la tarde, pero
sentí el deseo de ir a buscarlo y tenerlo preparado para que ya no ir luego del almuerzo. Entonces yo venía conduciendo el equipo desde lo alto cuando divisé a una persona, un joven, en un árbol que estaba, para mí, estaba haciendo ejercicio, porque yo lo miré con una cuerda, con los pies hacia arriba, haciendo maniobras. Pero cuando yo apago el equipo para ya descender, él está pidiendo ayuda. Y yo no lo dudé, yo crucé una cerca y lo fui, él estaba a punto de quitarse la vida. No sé si fue accidental, si lo estaba haciendo y al verme se arrepintió y pidió ayuda. Yo en ese momento estuve bastante agitado, yo nervioso, nunca había estado en una situación como esa, pero me di cuenta de la inquietud que tenía por buscar el equipo. Era porque Dios estaba preparándome, moviéndome para llegar en el momento correcto a Él. Yo desde lo dejé, llamamos a Rescue y llegaron, lo buscaron y yo sé que lo atendieron. No sé nada de Él, no sé ni cómo estaba, pero sí yo puedo darme cuenta que quizás Él tenía situaciones que lo llevaron a ese punto. Pues una decisión como esa no es fácil, pero el Señor llegó y espero que, y tengo la certeza y la esperanza pues de que esto sea un nuevo comienzo para él, que el Señor haya sido utilizado este instrumento para que él tuviera una nueva oportunidad. Así es. Y personalmente, pastor, como persona o como pastor, ¿has sentido que has sentido esa ausencia de Dios, que a veces nos ponemos a pensar de que dónde estás, no te siento, no te escucho? Y entonces, ¿cómo es eso de que después de no sentir, ver cómo Dios llega en ese preciso momento? Eso es difícil. Porque yo creo que hay una parte de nosotros que está preparado para albergar la presencia de Dios en nosotros. Pero cuando no vemos esa respuesta, ese sentir que tan cercano de Dios en nuestra vida, yo creo que nos sentimos abandonados, ¿no? Y llega un momento dado que uno se frustra tanto y dice, pero empieza a mirarse por dentro, ¿no? Dice, ¿y qué estoy haciendo mal? ¿Por qué, Señor? Es que no te siento como antes. Y yo creo que hay una cosa de lo que he aprendido, de lo que me enseñó referente a esto del Señor, porque pasé por ese proceso y recuerdo que llevaba tanto tiempo sin oírle al Señor, que un día menos esperado llegó la voz del Señor a mi espíritu y me dijo, la luna porque no vea de día no significa que no esté allí. Y por la noche porque el sol se esconda no significa que no esté allí. Y la estrella igual. Toda la creación que se ve de noche porque no se vea no significa que no esté allí. Y yo creo que llega un momento dado que Dios trabaja el sentimiento nuestro. No estoy diciendo que matemos el sentimiento porque somos hombres, sentimos. Pero lo que nos quiere enseñar el Señor, que la verdad de su palabra es mucho más real que nuestro sentimiento. El sentimiento muchas veces nos va a fallar. Y si le hacemos caso nos va a traicionar. Pero cuando el sentimiento te dice una cosa, va a la luz de la palabra y la palabra te va a alumbrar y te va a dar la revelación de lo que dice Dios. Yo no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Esa ha sido la promesa de Dios para nosotros. Es decir, aunque yo no te sienta, aunque yo no te vea trabajar, Señor, aunque las cosas no marchen como antes, no significa que tú no estés. Simplemente quizás está trabajando de otra forma que yo aún no me ha sido revelada a mí. Necesito ir a la fuente de la palabra de Dios para que yo pueda entender que Dios tiene su forma de hacer las cosas. Y aunque no le sienta, Él siempre está allí a mi lado. Él siempre tiene el control de todo. Una sencilla cosa que me enseñó el Señor que se me quedó, es decir, han pasado años. Mucho antes de pastorear esto, he pasado en procesos
porque he pasado un poco por todos los ministerios prácticamente de la iglesia, desde barrer para arriba, de cortar con machete. Y bueno, no me da miedo trabajar para el Señor porque siento que si no sirvo de verdad para nada. Y es decir, nadie pudo hacer por mí lo que hizo Jesús. Y en gratitud a eso no puedo quedarme los brazos cruzados. Y si sirvo al Señor, sirvo por gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Y que me sacó del lugar que nadie me pudo sacar. Amén. ¿Puede usted, pastor? Ya para Bueno, ir casi Javier, terminando, ¿qué consejo le daría a esos jóvenes que están en la etapa de entre los 20 y los 30 que la otra vez estaba leyendo un artículo que en la vida es como la etapa más difícil de uno? Es la etapa donde uno ya se empieza a ser adulto, pero un adulto de verdad, o sea, ya viene dejando la inmadurez. Es como esa transición entre los 20 y los 30. ¿Qué consejo le daría a las personas que sienten que la promesa de Dios está tardando, que sienten que Dios como que no está llegando y a veces sentimos que Dios no nos escucha o le pedimos algo y no sucede? ¿Cómo, o sea, qué consejo le daría a esas personas que están pasando por esa transición? Bueno, si vamos ya a la palabra del Señor, pues, si mal no recuerdo, Salmo 41, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Porque es fácil muchas veces desesperarse cuando no hay respuesta de Dios. Es fácil muchas veces perder el centro del propósito de Dios cuando no hay respuesta del Señor. Pero yo creo que hay un factor muy importante que tenemos que tener claro, y es que yo no sirvo al Señor por panes ni por peces, por lo que me puede llegar a dar o no me puede llegar a dar, sino por lo que Él significa para mí, lo que Él es para mí. Es decir, en mi juventud conocí al Señor a los 18 años, luego en un tiempo, como un mes más o menos, me separé, no del Señor, pero de ir a la iglesia. En ese tiempo nunca tuve tanto quebrantamiento en mi vida como en esa época. Y entendí que fuera de Dios no hay vida, cuando uno ya conoce al Señor. Aunque en el mundo nos puede, entre comillas, ofrecer muchas cosas, pero al fin, como dice el Señor en su palabra, ¿no? Hay muchos caminos que al hombre le parece derecho, pero su final, ¿cuál es? Es igual a muerte. Eso dice Proverbio, ¿no? Así es que la mejor decisión y el mejor consejo que yo le puedo decir a los jóvenes, a las personas, que ya sea que no tenga respuesta o tenga respuesta, es seguir y servir al Señor. Y a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, aquellos que muchas veces tropiezan por el camino y dicen, pues, esto no es para mí porque soy muy débil, sí es para ti. El Señor dijo lo siguiente: ven y sígueme, ven tal cual. El Señor es el que te va a cambiar. Nadie más te puede cambiar sino el Señor. Y cuando regresé de aquel corto tiempo de que me separé del Señor, su amor me atrapó tan fuerte que no pude soltar nunca más. Entendí que el amor de Dios es incondicional. No depende de los errores que yo pueda llegar a cometer, sino es Él quien sostiene la relación conmigo. Es por su sangre, es Él el quien pagó mi precio. Y ese amor me atrapó, amados, que hasta hoy día no me puedo soltar del Señor y siento que sin el Señor no vivo. nada somos. Así que la mejor decisión que pueda hacer, joven, jovencita, es servir y seguir al Señor. Porque como dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que ahí está el camino de la eternidad en Cristo. Bien. Bien, como hemos escuchado a través del testimonio y las experiencias que el pastor Carlos nos ha hecho partícipes, vemos cómo el Señor siempre de una manera u otra se manifiesta en nuestra vida. Cómo hay momentos, situaciones en las cuales nosotros nos sentimos como si estuviéramos solos, como si el Señor nos hubiese abandonado. Pero nos damos cuenta que realmente el Señor
Hay momentos que guarda silencio para que se cumpla el propósito. Todo obra para su bien, todo obra para la obra del Señor. Entonces hay momentos en que tenemos que atravesar situaciones complejas y difíciles para saber de quién dependemos, que dependemos de nuestro Señor Jesucristo, dependemos de el Todopoderoso. Así que el Señor una vez más nos dice que Él nunca llega tarde, siempre se presenta en el momento propicio. Esto ha sido todo por hoy. Esto es un podcast más.